Hola a todos, en esta oportunidad vamos a presentar una aplicación o un mantenimiento de un cliente. Esto está hecho en Java Swing con MySQL. Primero vamos a ver la funcionalidad, cómo funciona este pequeño formulario. Este pequeño formulario primero lista la información de la base de datos que se encuentra, toda la información de la base de datos. Podemos poner nueva información o podemos agregar nueva información o registro uno, apellido, por ejemplo, registro y DNI, el número, dirección, Lima, Perú, por ejemplo, Lima, Perú. Y al momento de grabar se grabaría la información en la base de datos. Esto también podemos visualizar en la base de datos. A ver, aquí podemos visualizar la información que hemos enviado a la tabla de clientes. Y esto se puede manipular la información. Por ejemplo, ya no se llamaría registro uno, de repente Luis, ¿no? Entonces podemos modificar la información y así podemos manipular la información con base de datos. Y además también se puede eliminar la información y ya se eliminó ya un registro. Entonces quedarían dos registros y también podemos buscar la información, ¿no?, que nos proporciona el cliente. Esta es la información y buscando podemos actualizar. Por ejemplo, Luis, ¿no? Luis Reyes. De repente el numérico es el DNI y esto, por ejemplo, dirección, Avenida Juan Pablo Castro, número número 50, Lima. Y podemos modificar la información. Y así sucesivamente podemos manipular la información con la base de datos. Ahora pasaremos a ver la funcionalidad de la base de datos. Esta es la presentación. Esta es la capa de presentación. Aquí simplemente vamos a insertar los controles como command button, como label, como caja de texto y por último el JTable para llenar la información de la base de datos. Y para ello tenemos la capa de conexión. Esa es la cadena de conexión. Esto simplemente se va a conectar con la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Y si hubiera algún error, mostraría la excepción y retornaría la cadena de conexión. Y tenemos la capa de datos. Esta capa de datos simplemente se declara todas las variables de la base de datos y se crean las variables y generalmente enviamos un constructor vacío y su método getter y setter. Y en la capa de DAO simplemente los métodos es una clase interface. Simplemente aquí lo declaramos todos los métodos que se van a hacer uso necesario. Tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos. Y luego en la capa de implementación, eso también pertenece a la capa de DAO, simplemente utilizamos el SQL injection, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera implementamos la capa de cliente DAO, conexión, lo instanciamos y simplemente aquí el listar, select from clientes y si encuentra uno recorre toda la información, todos los campos encontrados, ¿no? Y si hubiera algún error nos mostraría un error. Por ejemplo, insertar un result null y aquí el SQL simplemente enviamos un insert. Aquí podríamos trabajar con procedimientos almacenados, no habría ningún problema. La misma funcionalidad cumpliría. Y aquí, por ejemplo, el integer para obtener el máximo código. Select max ID del cliente, haz código from cliente. Y como tenemos un parámetro, simplemente captura ese ID, ¿no? Y luego si hubiera algún error, nos mostraría un error. Aquí
es la búsqueda, o simplemente hace un select from el código del primary key del cliente. Y luego, si hubiera algún error, si no encontraría, o de repente en alguna de las líneas está mal escrito el código, mostraría un error. Delete simplemente es un from, delete from cliente por el clave primaria. Igual acá conexión, instanciamos el get connection, prepare stain el SQL, ¿no? Entonces aquí simplemente se envía un parámetro que sería el ID del cliente, y al final SQL el prepare stain ejecuta, ¿no? Execute update, y aquí actualiza la información, todos los campos actualiza, y se envía absolutamente todos los parámetros. Y con eso estaríamos terminando la capa de DAO. Y la capa de negocio simplemente se crea una tabla cliente, y declaramos el cliente DAO, y aquí en su constructor, en su método constructor vacío, se instancia el cliente DAO y implementaría el cliente DAO IMPL, y se trabaja todos los métodos absolutamente. En la parte de mantenimiento cliente, simplemente primero hay que construir la carga del cliente. Primero esto, el string, corchetes entre corchetes, es el título de las columnas que se presentan, ¿no? Por ejemplo, el código, nombre, apellidos, DNI, dirección. Y el modelo ya está declarado por defecto, es default data model. Este data model lo asignamos los títulos que ya están en la memoria, que es código, nombre, apellidos, todos, ¿no? Y este string va a ser de 5 columnas, que sería uno el código, el nombre, apellido, DNI y dirección, y al final lo agregamos a la fila. La fila lo agregamos al modelo, y ese modelo lo seteamos al JTable, y asignar entradas. Simplemente asignamos, instanciamos el nuevo cliente, el parcel. Este va a capturar del label, el nombre, con el get se captura, y con el set se envía, ¿no? Entonces toda esta información ya está. Preparar cliente, insertar cliente, respuesta, asignar entradas. Y asignar entradas es este, ¿no? Que ya está en la memoria, y luego simplemente se inserta la información. Y aquí simplemente JOption Panel Show Message Dialog nos muestra si el código, si la operación es éxito o fallido. El void, ese es el para obtener el código. Buscar cliente, simplemente se envía un parámetro que es el ID. Aquí estamos enviando el ID. Y eliminar, simplemente también se envía el ID del LBL cliente, el ID del cliente, el getText se envía. Y actualizar clientes, parecido, limpiar. Y en cada método simplemente opción insertar, actualizar, llamar los métodos que ya están construidos. Una vez más, esto es ya funcionando el mantenimiento del cliente. Para ello, en la descripción del video les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar la aplicación sin ningún problema. Muchas gracias.